Muchas gracias, Mirta, por estar aquí. Para nosotros es un orgullo nuevamente, junto al Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Santa Fe, hacer este tipo de actividades. Hace algunas semanas, hará dos meses, presentamos el libro Urbanofilia en la sede del colegio, el libro del gato y la caja, donde nos paramos más, nos situamos más en las ciudades, en cómo transitamos las ciudades, cómo vivimos y construimos nuestras ciudades. En este caso, bueno, las invitamos a elevar un poco el lente, si se quiere, del dron, para pensar más allá de los límites, para observar nuestra zona metropolitana, sus problemáticas, sus oportunidades y, por sobre todas las cosas, sus desafíos. Creo que es uno de los objetivos que tenemos de este encuentro. Como centro de estudios, obviamente, apostamos a este tipo de iniciativas para debatir, para generar insumos, para generar ámbitos de reflexión y, por sobre todas las cosas, generar herramientas que enriquezcan las políticas públicas vinculadas a la integración y al desarrollo metropolitano. Gracias, de verdad, y obviamente mi acá coequiper, co-coordinadora, presentadora, María Victoria, también tiene unas palabras para darles. Gracias. Bueno, yo voy a ser muy breve, un poco también adherirme al agradecimiento de Eugenio, sobre todo también al grupo de Demos y supongo que en Eugenio, de todo el equipo que trabaja con vos. Muchísimas gracias por este trabajo conjunto y cuando llega al colegio, primero la primera presentación de Urbanofilia, que creo que salió muy bien, esa actividad conjunta y nos presentó una primera posibilidad de dialogar sobre la experiencia quizás de otras ciudades, de otras latitudes, lo que se está trabajando y tener también la generosidad de traer esas experiencias a Santa Fe, ponerlas en diálogo con lo que también está pasando en nuestra ciudad, que por suerte es mucho, y bueno, empezar a entablar estos diálogos hoy en otra escala, agradecerle a Mirta muchísimo, este libro ya se presentó en nuestro colegio, en la ciudad de Rosario, hoy hacemos esta presentación en nuestra capital provincial y traemos también un poco a esta conversación a otras colegas arquitectas urbanistas, a la arquitecta Laura Bertuzzi, a la arquitecta Jimena Rivero y a la arquitecta Graciela Mantovani. Con ellas vamos a estar dialogando también sobre, por supuesto, la visión que ellas tienen de la producción de Mirta en Rosario, pero también van a estar comentando las experiencias que tenemos en la ciudad de Santa Fe, que son muchas también, y bueno, y pensar, como dice Eugenio, en cuáles son los desafíos que tiene la capital provincial y su área metropolitana. Vi también muchos representantes de otras localidades, Santo Tomé, algunas otras que están acá presentes, porque realmente es indispensable trabajar en conjunto para pensar más allá de los límites. Así que bueno, agradecer a Demos, agradecer a todos ustedes por hacerse el tiempo y vamos a tratar de conversar. Gracias, María Victoria. En ese orden de cosas, agradecer, no voy a nombrar uno por uno porque seguramente me voy a olvidar de alguien, pero nos acompañan funcionarios de Ejecutivo Provincial, también de localidades, como dijiste acá del área metropolitana, concejales, también diputados provinciales, funcionarios del ECAM, exactamente. Y en ese marco queríamos agradecer la presencia del diputado nacional, Pablo Farías, quien muy amablemente tiene una sorpresa para Mirta, así que Mirta, vamos a arrancar. Espero que no te emociones tanto, porque esto tiene que continuar. Invitamos a Pablo y a Mirta que suban al escenario. Ahí está la declaración. Vamos a leerlo. Pablo, ¿querés hacer mención? Sí, muchas gracias, Eugenio. Muy buenas tardes. Es para entregar a Mirta un reconocimiento por su aporte al debate sobre la planificación y transformación de las ciudades en el marco de este conversatorio y obviamente en el marco de la presentación y la realización de su libro y su trabajo que conocemos muy bien y que se ha difundido en toda la provincia. Muchas gracias. Muchas gracias, Mirta. Los invitamos a tomar asiento nuevamente. Perdón, Mirta, te vamos a hacer ejercicio como quieras. Gracias.
Bueno, también agradecer la presencia de dos personas que tienen una responsabilidad institucional muy, pero muy grande en nuestra provincia de Santa Fe. Queremos invitar al senador por el Departamento de la Capital, Paco Garibaldi, que nos dirija unas palabras en el marco de este conversatorio. Y por supuesto también a Clara García, diputada provincial y presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia de Santa Fe, que probablemente, seguramente, tiene mucho para decir y referenciar de la experiencia de Rosario y del trabajo de Mirta. Muchas gracias. Pasen por acá, estamos medio... Muy buenas tardes, hermosa convocatoria. Muchas gracias, Victoria, muchas gracias, Eugenio, y a todos los presentes. Gracias, Mirta, y a todos quienes, las arquitectas y colegas que te acompañan. La verdad que creo que esta presentación de este libro nos viene muy bien porque es muy oportuno en este momento discutir cómo pensamos las ciudades. Yo como santafesino, como actor de la política y también como senador, veo constantemente muchas demandas de la ciudadanía por las cosas que faltan, por las promesas incumplidas, por las injusticias, por todo aquello que vemos que podemos lograr como sociedad, pero que pasa el tiempo y, bueno, pareciera que son desafíos que no se logran alcanzar. Y la mayoría de la población vive cada vez más concentrado en las ciudades. En el departamento de la capital no es una excepción, pasa en la ciudad de Santa Fe, la ciudad de Santo Tomé, y los límites de las ciudades son cada vez más difusos o son límites políticos, donde alguien que nació en Santa Fe vive luego en Montevera y quizá trabaja en Santo Tomé y consume productos que se fabricaron en Recreo y tiene su hijo que hace actividades en Rincón. Y esas diferencias de los límites políticos nos llevan a pensar desafíos de crecimiento distinto que rompan los límites de las ciudades, como se planteaba recién, y pensarlo en escala metropolitana, en la escala más grande, que nos permita pensar las oportunidades que tenemos y de esa manera alcanzar esos desafíos que decía anteriormente. Y yo creo que hay una demanda muy grande de la ciudadanía de que no haya más políticas berretas en la Argentina que duren un tiempo y que se fumen con 4 años o mucho menos incluso. Porque gobernar también es el desafío de las transformaciones que duren en el tiempo y no la administración de los problemas inmediatos y urgentes. Y en eso las herramientas que nos dan las disciplinas, las herramientas que nos dan las profesiones, tienen que estar al servicio de las transformaciones. Yo creo que el urbanismo no es solo la construcción de edificios, es también las visiones de ciudad. Y en eso tener una visión de ciudad sostenida, con una planificación a lo largo del tiempo, que trasciendan 4, 8, 12 años, que trasciendan las gestiones, que nos permitan mirar en escala grande de tiempo, en escala grande geográfica, nos va a permitir alcanzar grandeza. Hay ejemplos también muy positivos. Yo decía de desafíos, por citar alguno, el desafío de los residuos. Hablábamos, bueno, con Lucas venimos trabajando la temática de los residuos. El 77% de los residuos en la región son generados por la ciudad de Santa Fe, el 13% en la ciudad de Santo Tomé, el 9 y pico por el resto de las localidades que llevan sus residuos al relleno sanitario de Santa Fe, que va a durar unos 5 años más aproximadamente. Hay un gran desafío donde se reubica el relleno sanitario. ¿Cómo nos damos esa discusión? Si hablamos de movilidad, otra de las grandes discusiones del área metropolitana de Santa Fe, ha habido avances en la gestión de Miguel después de mucho tiempo, lo que es la ruta provincial más transitada de toda la provincia, que es la ruta provincial número 1, desde su inicio hasta la localidad de Rincón, fue transformada en casi una avenida, podríamos decir, y tiene que la necesidad de continuar
hasta Arroyo Leyes, nos lleva también a la discusión de seguir mejorando la movilidad, no solo en el ensanchamiento de rutas o la construcción de puentes, como estamos haciendo el puente Santa Fe-Santo Tomé, sino una integración mucho mayor y mejor para pensar la movilidad en toda la región. Hablaba de desafíos, hablaba de avances, pero fundamentalmente me quiero quedar con esta idea. Mirar de manera integrada cada una de las ciudades y toda la región y fundamentalmente con grandeza. Tenemos que mirar los santafesinos con grandeza las oportunidades que tenemos, los desafíos, y creo que este libro viene como una buena oportunidad para pensar un gran aporte al desarrollo de la ciudad y la región. Así que muchas gracias por este legado que nos van a dejar hoy. Espero que lo aprovechemos y seguramente será una gran oportunidad. Muy amables. Hace 10 años estábamos sentados con Paco exactamente igual que ahora en la Cámara de Diputadas y Diputados y me contó el origen, el nacimiento, la génesis de Demos. Y lo vinimos a ver y me quedé enamorada pensando en todo lo bueno que aquí se iba a desarrollar. Así que hoy, 10 años después, primero me alegra seguir al lado de Paco, así como siempre, y segundo, no haberme equivocado, con toda la fuerza, con toda la rigurosidad, con todo el método y con todo el cariño que la gente de Demos le pone a este lugar. Es un faro, un lugar muy bello y muy cálido aquí en Santa Fe, así que felices 10 años. Miren, ustedes lo saben, Miguel Lifchit era riguroso, detallista, estricto y al mismo tiempo creativo, innovador, diferente. Y admiraba a un grupo pequeño de personas que eran, creo, como él. Y en ese pequeñísimo grupo de personas sigue estando Mirta Levin. Se querían, se entendían, creaban juntos, eran una topadora. Mirta recoge casi 25 años de gestión en este libro, que es mucho más que un libro, es una bitácora de vida. Me gusta pensar en las transformaciones urbanas que allí plantea, pero me gusta pensar en las personas que lo hicieron posible y en las redes que conformaban esas personas que lo hicieron posible. Políticos con una visión clarísima, con valentía. Técnicos con una mirada comprometida de la política, quizá no partidaria, pero sí del entendimiento de que la tarea profesional e intelectual tenía ese valor y esa compatibilidad. Yo decía 3 gestiones. Hermes intendente, primero Miguel secretario general. Entonces ahí estaba con Mirta creando la descentralización. Mucho más que pensar en tener mini municipalidades o mini lugares de atención administrativa. Eran polos de desarrollo para que la ciudad creciera y se expandiera. Aquí hay tantos arquitectos y me gusta ese concepto de acupuntura urbana, un punto que lo tocas y que expande. Eso pensaron y crearon en la descentralización. Pero lo crearon también en el plan estratégico, porque nada de lo que hacían era improvisado ni al azar. Era así, con el tiempo requerido para planificar, pero además con la vivencia democrática y participativa, pero no una participación para cumplir, porque lo que trabajaban llegaba a cartas de consenso, a firmas de concertación para que esos planes tuvieran una fortaleza, la fortaleza que tienen que tener para cumplirse, porque, a ver, no muchas cosas se cumplen en la primera gestión, en los primeros años, llevan su tiempo, hay que tener paciencia histórica para transformar. Bueno, después de la Secretaría General, en la municipalidad se armaron unos líos tremendos, allá fue Miguel a ser secretario de Servicios Públicos. ¿Con quién? Con Mirta, al lado de él, haciendo el plan de movilidad. Y a mí me tocaba
porque soy testigo privilegiado de esta historia, estar en un lado en el cual muchas veces teníamos una gran tensión. ¿Qué tensión positiva? La mía, secretaria de Servicios Públicos, tenía que garantizar el día al día, el 7x24, los empresarios de los colectivos que me quebraban, y Mirta armaba un plan de movilidad para el futuro, y en esa tensión sosteníamos el servicio y creábamos lo bueno, íbamos paso a paso caminando hacia ese ideal. Esos lugares donde trabajaban Mirta, su equipo, eran, nada, respirabas un aura diferente, estaban creando el futuro, se sentía, se palpaba, se palpitaba. Y después termina Miguel siendo coordinador de gabinete y ahí estaban también Mirta, su equipo. Yo les decía, por muchas mujeres, digo, parecían las damas mendocinas con Miguel San Martín dispuesto a cruzar los Andes para ser intendente. Bueno, allá fue intendente. Miguel tuvo, año 2007, hace casi 20 años atrás, un gabinete paritario cuando ni se hablaba de paridad. Y yo quiero traerlo porque digo, el libro cuenta las personas que lo hicieron. Y miren, la verdad que esas 5 mujeres aprendimos tanto e hicimos honor en la vida política a esa plataforma de aprendizaje. Mirta, secretaria de Planeamiento. Mónica Fein, secretaria de Salud, a donde llegó Mónica después. Chiqui González, secretaria de Cultura. Nuestra querida Mónica Bifarello, secretaria general, y en mi caso yo como secretaria de Servicios Públicos. ¡Qué orgullo que teníamos! Bueno, y ahí vinieron las transformaciones del Frente Costero, de los grandes parques, de las propiedades nacionales que le ganábamos y que transformábamos con conceptos nuevos, el de concertación con empresarios que por supuesto generaban la tensión propia de quien quiere ganar plata, hacer negocios, versus la gestión de quien quiere defender lo colectivo, la calidad urbana, ante el avasallamiento de un modelo agroexportador y un modelo público nacional que no compatibilizaba demasiado con nosotros, pero ahí estaba Mirta haciendo planificación urbana de excelencia, creando la plusvalía por toda la obra pública que le daba valor a esos terrenos que no los tenían. Recreando el plan urbano de Rosario que lo fue votando en ordenanza por ordenanza desde el anillo central hasta ir yendo cada vez más hacia, en fin, las periferias y los planes de detalle. Mirta presenta este libro, pero tiene escritos 30 planes de la ciudad y de las localidades vecinas, porque después vino, claro, el planeamiento es lo interno, es la ciudad en la identidad barrial, mirada hacia adentro, pero lo es en la ciudad que mira hacia afuera, lo explicaba también Paco, así que allá vino el ente de coordinación metropolitana que al principio, así como yo contaba de la tensión entre el empresario, el vecino que quiere que le soluciones el problema ya, versus la transformación de la planificación urbana, también pasaba con el ente de coordinación metropolitana. Distinto signo político, intereses diferentes. Bueno, empezaron unas pocas localidades, terminaron 26. Ya el área metropolitana de Rosario por poco se extendía todo el sur de la provincia. Pero miren, ¿sabe qué les regalaba Mirta? Hoy ahora uno lo piensa y dice, con un dron lo haces en 2 patadas. El vuelo aéreo para tener la foto enorme de su ciudad. Era como un regalo que Mirta hacía. Eran otros tiempos. Empezamos esto sin internet inalámbrica y sin celulares inteligentes. Y sin embargo, todo esto se hizo así, ¿no? Con decisión política, con rigurosidad profesional e intelectual, con participación concertada de los vecinos, con mirada amplia hacia los otros estamentos de lo público y con generosidad. Porque este libro, además de tener los fundamentos teóricos, conceptuales, que ustedes van a admirar,
cuenta las experiencias y es un compendio de conocimiento que, como digo, con generosidad hoy se dinamiza para nuevas experiencias. Así que no es simplemente regodearse con la memoria de lo que pasó, sino, en todo caso, encontrar aquí nuevamente memoria de futuro. Y quiero terminar con las mismas palabras que dije en Rosario, que por supuesto tienen que ver también con un autor rosarino, y es Mirta de regreso. Muchas gracias. Contamos con la participación virtual del editor Marcelo Corti, en representación de la editorial Café de las Ciudades. No quería dejar de participar, ahí lo vemos. Marcelo, no sé si nos ves, nosotros te vemos muy bien. Queríamos aprovechar la oportunidad para que nos dirijas unas palabras previas a la presentación y al conversatorio. Muchísimas gracias, y los veo y los escucho. Espero que ustedes me escuchen, cualquier cosa si no me avisan. Y bueno, realmente muy orgulloso de que la editorial que dirijo sea el medio por el cual se hace público este libro. Hace un par de años, el proceso fue largo, por ahí más largo de lo que hubiéramos querido, pero finalmente se logró. Decía que hace un par de años Mirta me propuso generosamente que fuera nuestra editorial la que llevara a cabo un orgullo muy, muy fuerte por varios motivos, pero especialmente porque, como creo que han sintetizado Pablo y Clara y los expositores precedentes, la experiencia de transformación urbanística de Rosario durante los primeros años de este siglo, bueno, con los primeros gobiernos del Partido Socialista, bueno, toda la continuidad del socialismo en Rosario a lo largo de tantos años, fue con toda seguridad la experiencia urbanística más interesante, que más aportó, que a quienes estamos en este tema, más en todo el país incluso fuera del país, en la región, en Europa, fue la que más te convocó, la que más interesó, la que más nos hizo viajar, digamos, básicamente para conocer las experiencias, la descentralización que se mencionó, la recuperación de la costa, los planes del sector, los distintos proyectos que se fueron realizando. Y en todos esos casos, lo digo desde mi experiencia tanto como docente como profesional, la recepción que tuvimos en Rosario por parte de Mirta fue muy buena, fue muy ilustrativa, fue muy didáctica y nos permitió entender lo que se estaba produciendo en esta hermosa ciudad. Que además, hay que decirlo abiertamente, no solamente que Rosario con estas experiencias mejoró su calidad de vida y mejoró notablemente su calidad desde el punto de vista turístico, de viajero, de paseo. Digamos, antes Rosario era una ciudad, en todo caso de paso, era una ciudad portuaria. A lo sumo se la conocía por el monumento a la bandera, bueno, obviamente por el fútbol, por todas estas cuestiones, pero no era un lugar de atracción como se transformó en todos estos años. Hoy es un placer recorrer sus paseos costeros, sus obras, todo lo realizado. Así que creo que este libro no solamente marca un raconto, una etapa, no es un libro de finalización de un proceso urbanístico, no es un libro solamente de memoria y de registro de archivo, sino que yo creo que como un libro que va a aportar a nuevos procesos de transformación, no solamente en Rosario y no solamente en toda la provincia de Santa Fe, sino yo creo que para cualquiera que se dedique al urbanismo en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos donde todo lo que es la planificación y sobre todo la planificación urbana y la planificación realizada desde los municipios está mirada con cierta sospecha, con ojos
que momentáneamente parecen muy, muy negativos y muy críticos. Creo que bueno, es muy importante tener un registro no solamente hacia atrás, sino hacia adelante, de lo que se puede aprender de toda esta experiencia. Así que muchas gracias a Mirta, muchas gracias a Demos y muchas gracias al Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Rosario por organizar, de Santa Fe, perdón, de Santa Fe Capital, por organizar esta presentación, como organizó en su momento la regional de Rosario la otra presentación, y tengo entendido que también hay algunas otras presentaciones en marcha. Un agradecimiento muy especial también para las presentadoras. Algunas las conozco personalmente, bueno, digamos, muy interesante que participen María Laura Bertuzzi, María Jimena Rivero y Graciela Mantovani. Seguramente van a aportar a un debate sobre este libro. Y muchas gracias a todas y todos los presentes. Los saludo desde la distancia y espero que tengan una muy buena jornada. Muchas gracias. Vamos a tomarnos unos minutos para conocerlas. Para nosotros es muy importante que, obviamente, además de Mirta, contemos con profesionales y arquitectas acá de la ciudad de Santa Fe que vienen desarrollando su trabajo profesional desde hace mucho tiempo y que, bueno, que de un primer momento accedieron a esta invitación y se sumaron también a la organización del evento, porque fue así. En primer lugar, María Laura Bertuzzi, ella está en representación del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Santa Fe, es arquitecta, magíster de la Universidad de Valladolid y la Universidad Politécnica de Cataluña, es doctora también de la Universidad Politécnica de Cataluña, docente de grado e investigadora en urbanismo e historia en la Universidad Nacional del Litoral y de posgrado en diversas universidades nacionales. Es vicepresidenta del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Santa Fe, Distrito 1, desde el año 2023, ¿no es cierto? Graciela Mantovani, en representación de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral, es arquitecta, magíster en gestión urbana, municipal y comunal y doctoranda en arquitectura por la Universidad Nacional del Litoral. Se desempeña como profesora adjunta ordinaria de Urbanismo y Planeamiento en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UNL y actualmente es secretaria de Fortalecimiento Científico y Transferencia de esa unidad académica. Integra el Centro Interdisciplinario de Estudios Urbanos de la misma universidad, donde desarrolla actividades de investigación, docencia y extensión vinculadas al urbanismo, el ordenamiento territorial y los paisajes agrarios metropolitanos. María Jimena Rivero, por la Universidad Católica de Santa Fe, es arquitecta con mención de honor de la misma universidad, es especialista en planificación urbana y territorial de la Universidad Nacional de Rosario, es subdirectora de la Dirección de Urbanismo en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica de la Municipalidad de Santa Fe, abordando temas referentes a los procesos de urbanización del territorio, grandes proyectos urbanos, espacio público y aplicación de la normativa urbanística. Actualmente es docente del Seminario Final de Investigación Arquitectónica y Planeamiento Urbano, espacios de los cuales obviamente dio inicio a muchas investigaciones. Y por último, Mirta Levín, es arquitecta urbanista. Vamos a tomarnos la formalidad de presentarte, Mirta, si estás de acuerdo, para algún desprevenido o desprevenida. Arquitecta urbanista de la Universidad Nacional de Rosario, máster en Patrimonio Urbano, Restauración y Ciudad de la Universidad de Valladolid. Es profesora adjunta del Taller de Teoría y Técnica Urbanística y docente en carreras de especialización de la Universidad Nacional de Rosario. Ocupó diversos cargos públicos, como se dijo anteriormente, directora general del Ente de Coordinación Metropolitana de Rosario entre el 2017 y el 2020, directora general de Metropolitana, Unidad de Planificación y Gestión Estratégica de Rosario entre el 2012 y 2016, fue secretaria de Planeamiento Municipal entre el 2003 y 2011, fue coordinadora de la Comisión Interdisciplinaria de Transporte, coordinadora del proyecto Rosario Suma, del Programa Urbal de Cooperación Descentralizada de la Comunidad Europea. Y resumiendo, también podemos decir que obtuvo el premio al arquitecto en la función pública de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos en Brasil en el año 2012. ¿Estuve bien? No le erré a nada, ¿no? Bueno, muchas gracias. Es el turno que hablen ustedes. Y en un comienzo, la idea es que, Mirta, puedas desplayarte, puedas tomarte unos minutos para contarnos un poco los orígenes del libro, el proceso de su escritura y fundamentalmente cuáles son para vos los conceptos, las ideas que mayor fuerza
tienen en esta actualidad y que creo nos pueden llegar a servir a nosotros como santafesinos de la ciudad de Santa Fe y zona metropolitana en este presente y en nuestro futuro. Tomate los minutos que creas necesario, luego haremos una serie de preguntas para intercambiar entre los 5 y al final, por supuesto, abriremos el micrófono para quien quiera hacer algún comentario o alguna pregunta. Bueno, Eugenio, muchas gracias por la presentación. En principio, me gusta resaltar de que este libro es un libro de memoria institucional que tiene una base de sustentación en otros libros, como ya mencionó Clara. Teníamos la costumbre de, en cada cargo público que ocupábamos, sentíamos la responsabilidad de dejar sentado, registrado el proceso desarrollado. Es decir, que el libro no pretende repetir lo que ya está escrito en numerosas publicaciones, que es algo que destaca la experiencia desarrollada, la gran cantidad de publicaciones que se han desarrollado a través de los años y que van sintetizando cada uno de los procesos que el libro trata de resumir y de alguna forma buscar un hilo conductor que explique cómo se van entrelazando esos procesos. Como dice el prologuista, es una devolución a la sociedad en la responsabilidad de haber ocupado un cargo público, determinado cargo público, y dar cuenta de lo que se pudo hacer y también de las deudas pendientes para que el que retome la gestión tenga una base de sustentación desde dónde se partió y hasta dónde se llegó. Otra de las cuestiones que me parece que recorre todo el libro es la relación inescindible entre el urbanismo y la política. Durante muchos años en el campo disciplinar hemos discutido la necesidad de los planes, inclusive autores de la talla de Campos Benuti, de Bohigas, en el momento que se desarrolló la experiencia más emblemática también de la época en Barcelona, Busquet, hablaban y defendían la necesidad de los planes, porque se cuestionaba en determinado momento si la ciudad se podía desarrollar por proyectos o si era necesario la visión de los planes, ¿no? Yo creo que hoy, más que nunca, esa discusión necesariamente tiene que estar ampliada al campo de la política. No solamente tenemos que preguntarnos si son posibles los planes y qué tipo de planes necesitamos, sino también qué planes reconoce el gestor político, qué planes son capaces de sostener los actores políticos. Esta relación entre la posibilidad de llevar adelante una gestión de desarrollo de la ciudad depende esencialmente de la voluntad política de poder sostenerla a través del tiempo. Entonces, esa relación inescindible entre el urbanismo y la política creo que hoy se ve más que nunca, porque desde mi punto de vista ahí aparece otra tercera cuestión que me interesa resaltar y que también recorre el libro, la necesidad de desarrollar el urbanismo con ciertos fundamentos éticos, ¿no? Esto ya lo planteaba Borjas, que lamentablemente nos dejó hace pocos días, un gran pensador del urbanismo y de las ciudades. Planteaba que el urbanismo se sostiene desde su nacimiento en dos principios básicos. Uno más de carácter político, alcanzar la ciudad igualitaria, y otro más de carácter funcional, llevar adelante acciones que permitan transformar la vida de la gente, que permitan transformar una realidad, ¿no? Entonces creo que
estos principios que guían el urbanismo fueron los principios que nos impulsaron a actuar fundamentalmente en mi actividad profesional, en lo personal, desde dos ámbitos, desde la gestión pública y desde la universidad. Desde la gestión pública porque tengo la convicción de que el urbanismo es esencialmente una disciplina para desarrollar desde la gestión pública. Y desde la universidad porque creo en la necesidad de formar arquitectos profesionales que tengan esta vocación y el espíritu de defender los principios del urbanismo desde el punto de vista de la ciudad. Es decir, que esta visión de la defensa de lo público y de la defensa de las políticas públicas es una cuestión que debemos discutir desde la misma formación en la disciplina. Otra cuestión que plantea el libro es la necesidad de un urbanismo concertado. Creo que la diferencia entre pensar un proyecto de ciudad desde una oficina técnica o pensar un proyecto de ciudad con la ciudadanía marca un camino totalmente diferente. Creo que terminaron los tiempos de los técnicos reunidos en oficinas técnicas aisladas de la población. Algunos urbanistas ya hablan hoy de que nuestra responsabilidad desde la disciplina es más que nada la de conducir procesos, la de interpretar las necesidades de la población, interpretar los distintos momentos que está transitando una ciudad y una región, tratar de ordenar en función de esa interpretación las lógicas y los planteos para llegar a la elaboración de un plan. En nuestro caso, quisimos ir un poquito más allá, como también lo mencionaba Clara en su discurso. Una cosa es hablar de una participación, convocar a la gente, informarla sobre los procesos, transmitirles la finalidad de determinadas acciones, y otra cosa es concertar con los actores políticos, con los actores institucionales y con el vecino común determinadas acciones, e inclusive con los actores privados. Creo que ese salto cualitativo marca también una diferencia y que queda explicitada en el libro, ¿no? La intención de que las acciones que se lleven adelante sean las que construyan ese proyecto colectivo, ¿no? Tal es así que un gran urbanista, desde mi punto de vista, que fue el relator del Plan de Madrid, hablaba de la necesidad, él tituló una de sus charlas, La ciudad que queremos, los planes que necesitamos. Y planteaba esto, ¿no? De que la ciudad que queremos no es la ciudad que aspira un gobernante, no es la ciudad que aspira el político que en determinado momento está liderando un proceso en la ciudad. Ese proyecto colectivo se construye entre todos, es el pensamiento de la ciudad el que puede sustentar un plan, y en función de descubrir cuál es la ciudad que queremos, vamos a poder diseñar el plan que necesitamos. La otra cuestión que también creo que hoy tiene mucha actualidad en la mayor parte de las ciudades del país es diferenciar en ese proyecto de ciudad que queremos cuánto de la ciudad que tenemos vamos a conservar y cuánto vamos a transformar. Es decir, la diferenciación entre las políticas de preservación y la política de renovación. ¿Qué sectores de la ciudad
pretendemos rescatar por su identidad cultural, por su valor histórico, por su valor cultural, por lo que significan para la sociedad y cuáles son aquellos sectores donde vamos a impulsar procesos de renovación. Estas tensiones hoy se viven en la mayor parte de las ciudades del país. Es decir, la defensa del patrimonio histórico pasó a ser un eje clave de discusión en nuestras ciudades, porque creemos que en la defensa del patrimonio también está la defensa de una cultura urbana. Entonces, definir con claridad desde los planes y desde las normas cuáles son los sectores que van a estar abocados a una política de preservación y cuáles van a ser aquellos donde se van a inducir procesos de sustitución y se van a alentar nuevas edificaciones, la incorporación de nuevos desarrollos. Otro de los aspectos que habla el libro y que tienen que ver indudablemente con la descentralización es el urbanismo de proximidad, que hoy, en los últimos tiempos, se ha dado en llamar la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Y que para nosotros era más que la ciudad de los 15 minutos, porque creemos que la ciudad de proximidad tiene que ver con llevar no solamente todos los servicios cerca de la gente, sino también llevar el Estado más cercano a la gente, ¿no? Entonces, hablar de la política de descentralización para nosotros tenía una connotación muy importante que significaba redefinir la forma de entender la ciudad, redefinir la forma de distribuir los equipamientos, los servicios, pero también redefinir la forma de vincularse con la población, de vincular a la gestión de gobierno con el ciudadano de cada uno de los barrios en esa proximidad. Obviamente que no todo puede estar a 15 minutos, tampoco se puede pretender que el hospital de alta complejidad esté a 15 minutos de toda la población. Por eso nos gustaba más hablar de la ciudad de proximidad, refiriéndose a esta multiplicidad de aspectos, ¿no? Eso nos lleva al último punto que me interesa destacar, que también desarrolla el libro, que es las dos visiones, ¿no?, de la ciudad y que hoy también están tan presentes en muchas discusiones y debates en el urbanismo a nivel internacional. La ciudad interior, la proximidad hacia los barrios, el desarrollo de esa política de proximidad, como decíamos, que la alcaldesa de París habla de estos conceptos en las innovaciones que llevó adelante París en los últimos años, pero también la mirada hacia afuera, es decir, la ciudad tiene que fortalecerse hacia adentro, pero no puede dejar de mirar y fortalecerse en la unión con las ciudades que la rodean, con las localidades que la rodean. Entonces, la construcción de una institucionalidad metropolitana para poder llevar adelante esos vínculos territoriales, para armar una gestión supramunicipal y, como también se dijo, para resolver los grandes temas que hoy preocupan a las ciudades, los residuos, el transporte, las cuestiones ambientales, trascienden los territorios o las jurisdicciones locales. Entonces, esta doble mirada de cualquier gestor o cualquier político que va a estar a cargo de un gobierno en una gran ciudad es muy importante. Muchas veces pareciera que pensamos que la mejor gestión la podemos hacer en forma recluida hacia el interior. Y bueno, en el libro quisimos demostrar de que también se puede generar una gestión de mayor trascendencia cuando la ciudad, con humildad, la ciudad central, busca nuevos escenarios y puede vincularse en un contexto metropolitano. Así que bueno,
El libro, si bien, como dije al principio, constituye una memoria institucional, también abre, y creo que esa fue la intención, abre muchísimos temas de debate y por eso agradezco a quienes me acompañan en el panel, a María Laura, a Graciela, a María Jimena. Agradezco enormemente también a Eugenio de Demos, a la presidenta del Colegio de Arquitectos, que con tanto cariño me han convocado a participar de este panel de debate. Agradezco a todas las autoridades, a Clara, a Paco, bueno, a Pablo Farías, y no quiero olvidarme, hay tanta gente conocida, pero me parece que más que nada agradezco que se den estos ámbitos de debate y discusión que tanta falta hacen en nuestras ciudades. Muchas gracias a todos presentes. Bueno, al principio creo que todos conocen el trabajo que se ha hecho en Rosario. Es un trabajo monumental en el sentido de que ha sido muy coherente durante mucho tiempo y, como se explicó claramente, apoyado en la concertación política. También me parece algo que no mencionaste ahora, Mirta, pero está muy presente en las lecciones, ¿no? En este epílogo que armás, que tiene que ver con la necesidad de que también el Estado se transforme, no solamente, o sea, tiene que poder responder a estos desafíos que plantea la contemporaneidad. Por el otro lado, me parece también pertinente decir que no es que nosotros estamos en cero, ¿no? No es que, no estamos en cero en este momento. Me parece que es un momento hiper oportuno, como mencionó, me parece que Clara y también Paco, porque estamos en la reforma constitucional. La reforma constitucional tiene 3 artículos que tienen directa relación con la cuestión territorial y también tienen directa relación con la participación. Entonces, por eso digo, Santa Fe no está en cero, se hizo mucho en participación, se trabajó mucho sobre los entornos urbanos. Creo que en ese sentido estamos avanzados, pero nos parecía, ¿no?, con Pachi y con Eugenio, que era una excelente manera de decir, bueno, se puede. O sea, lo que más me llama, que me resulta más atractivo de Rosario es que se puede. Se puede, no en situaciones neutras, sino que son situaciones de conflicto, obviamente, pero sí se puede. Y por eso también, cuando armábamos el panel, se nos ocurrió que también estaba presente el colegio, un poco representando a los profesionales, ¿no? Que tanto, los profesionales de la arquitectura, que tanto aportan en la calidad espacial, digamos, todos los que estamos vinculados a esto siempre estamos pensando, es nuestro métier, es lo que se enseña en las facultades, y las facultades, porque también, como decíamos en anteriores oportunidades en preparación de este evento, bueno, son aliados naturales, ¿no? Y está toda la otra cuestión que tiene que ver con... Son aliados naturales, son aliados posibles. No quiero ser excesivamente optimista, pero digo, son aliados posibles. Entonces hay también una construcción que hay que hacer. Clara, vos mencionaste algunos de los instrumentos que aparecen en el libro y que están presentes. Y bueno, creo que se puede y que es como un mandato en este momento ya constitucional que tenemos. No nos podemos hacer los distraídos con eso, en asignación de recursos, en conformación de equipos técnicos, en participación de la comunidad en general, en participación de los profesionales. Y bueno, y en el colegio estamos intentando también hacer eso. Muchas gracias, Laura. Graciela. Bueno, gracias. Gracias primero por la invitación, a los organizadores, a las 2 instituciones. Y bueno, la verdad que es un placer, Mirta, poder compartir este momento contigo, porque bueno, hemos transitado varios encuentros dentro de este proceso que ustedes han llevado adelante en Rosario. Nos hemos encontrado en distintas oportunidades, ya sea por la investigación, por la docencia, por transferencia de algunas vinculaciones, y hemos podido pensar juntas también a partir de Mirta Soige también, que es amiga tuya, docente nuestra, y bueno, quien ha dirigido algunas de las investigaciones que nos han convocado. Entonces, por eso también quiero traer un poco algo de lo que hemos hecho en ese sentido. En sí, bueno, el caso Rosario, para nosotros quienes estudiamos
las dinámicas metropolitanas y quienes somos también docentes de planeamiento y urbanismo es un caso de referencia que siempre está en nuestras aulas presentes y además hemos acompañado en todos estos años el proceso que se fue desarrollando y aprendiendo también de eso. Y además, la temprana incorporación de la cuestión en relación a los ámbitos interjurisdiccionales, la capacidad de traducir esa visión, ¿no?, de los procesos institucionales y normativos, como lo ha mencionado anteriormente, y que en ese sentido considero que el libro trasciende de alguna manera esta reconstrucción histórica, como se decía, para pasar a convertirse en una reflexión sobre las condiciones necesarias para construir la gobernanza metropolitana. También nos recuerda que las áreas metropolitanas no se consolidan únicamente porque la urbanización se expande más allá de los límites, sino que existe una institucionalidad capaz de interpretar esas nuevas realidades territoriales y coordinar respuestas frente a problemáticas que ya no pueden resolverse desde una única jurisdicción. En nuestra región, nosotros, digamos, como área metropolitana, tenemos un poco un proceso inverso al que ha sido el de Rosario, ¿no?, porque empezamos a constituir como área metropolitana a partir de la ley y sin embargo la ley llega a Rosario luego de su experiencia. Entonces ese proceso inverso también tiene sus propias dificultades en la forma de poder concretarse, ¿no?, de poder materializarse en la gestión propiamente dicho. Nosotros, y quiero un poco también desde FADO, de la Universidad del Litoral, un poco plantear también algunos aportes que se han ido realizando y que me parece que es interesante para ver cómo es nuestro propio proceso. Ya desde los años 90 se ha hablado del concepto metropolitano como el fenómeno metropolitano, hablaba el arquitecto Adrián Caballero en su momento, y luego se fue continuando con esa idea de pensar como área metropolitana entre Santa Fe y Paraná, ya es un área binuclear o donde concurren dos ciudades centrales, dos provincias, y que tiene su propia complejidad con sus diferencias, pero que de alguna manera se ha ido incrementando también en lo que es nuestro proceso de investigación, la creación de un centro interdisciplinario de estudios urbanos, en la creación del Observatorio Urbanístico Metropolitano Santa Fe Paraná, donde también algunos docentes de la Universidad de Rosario han participado ya en el año 2009 como el doctor Floriani, como la Isabel Martínez de San Vicente. Entonces, bueno, me parece que en ese sentido ha habido, digamos, un aporte en cuanto a la construcción del concepto de área metropolitana para nuestra propia localidad, para nuestra propia ciudad, región, que es un concepto propio que se ha ido construyendo. Y por otro lado, no alcanza, digamos, creo que no alcanza, digamos, esa construcción de la gobernanza metropolitana solo con la creación de una institucionalidad formal, sino que, como en el caso de la ley, sino que justamente el llenarla de contenido un poco depende de esta participación y de esta concurrencia justamente de varios autores e instituciones que pueden colaborar. Bueno, hemos participado en su momento de los lineamientos estratégicos de metropolitanos a partir de
instancias de la ley y de que el gobierno provincial en ese momento, en el 2017, 2018, genera el acuerdo con las áreas metropolitanas del interior y con un fondo BID, así que también hemos aportado en ese sentido el poder pensar, cómo poder pensar los ejes de desarrollo metropolitanos para este ente que ha tenido en estos 10 años momentos de mayor desarrollo y menor desarrollo, y creo que es una de las quizás mayores pendientes que tenemos como área metropolitana en ese caso, y bueno, me parece que son algunos de los nuevos desafíos que van en línea con lo que Mirta justamente nos ha planteado en su libro. Para mí es muy significativo estar en este panel con Mirta, porque Mirta fue mi docente en la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, y con Graciela y María Laura siempre nos encontramos en eventos de este tipo para discutir por ahí estas cosas. Gracias, Eugenio, por esta coordinación. Yo creo, Mirta, que vos empezaste a escribir este libro como allá por el año 2012, porque así como decía Graciela, también nosotros desde los estudios de posgrado ya íbamos justamente de una asignatura que se llamaba Instrumentos de Gestión Urbana y de Actuación Urbanística. Veníamos viendo estas transformaciones de Rosario de manera convergente, de manera consistente y de manera aunada, ¿no? Unificada a través de una visión política y algo que me gusta hoy pensar a mí, que es de una idea de la buena ciudad, de un paradigma de planificación consecuente de un territorio que de última devuelve como resultado de esos procesos. Para los que también trabajamos desde lo técnico en la ciudad, una de las cosas más notables y que hago la relación, porque a nosotros nos problematiza esto también desde la academia, es justamente esta idea de trascender las normativas particularizadas sobre la ciudad para sistemas de planificación, ¿no? Trascender hacia sistemas integrados de planificación multiescalares, digamos, y que justamente nos permitan entender que las normativas son instrumentos que no son autónomos por sí mismos, que tienen coherencia en tanto estén alineados con una visión y un proyecto de ciudad y esta mención del plan que vos hacías. Nosotros desde la facultad justamente tenemos algunos proyectos, solo por mencionar algunos, aunados justamente cuestionando la cuestión integrada del tratamiento del patrimonio, las expectativas de edificabilidad, las resultantes morfológicas, la suficiencia de los equipamientos urbanos, el respeto por el patrimonio, que en algunos entornos particulares, en nuestro caso como por ejemplo el Boulevard, bueno, entran en algunos conflictos que necesariamente tenemos que revisar y tenemos que discutir y replantear. También tenemos en marcha desde la universidad el Observatorio Universitario del Patrimonio, que trabaja desde la investigación, la extensión y lo académico, con la idea de aportar a la conservación del patrimonio, y de hecho representantes de la universidad también están ahora, bueno, hace un ratito que terminó la exposición ahora en la legislatura. Y bueno, en términos de lo metropolitano, o para decir, para trascender de escala, también estamos trabajando, por ahí está Matilde Martínez, que desde el Instituto de Arquitectura, Planeamiento y Urbanismo de la universidad está muy comprometida con el trabajo comparado entre leyes de ordenamiento territorial de las provincias argentinas que la tienen y también de las políticas de bancos de tierras
un poquito más extendido del área metropolitana, pero bueno, también el hecho de que la universidad tenga sedes en varios lugares hace que la intención sea también trascender un poco la mirada local, y en eso, bueno, acompañamos las intenciones e inquietudes de la Universidad Nacional del Litoral. Y bueno, arrancando con vos, Mirta, esta ronda de preguntas, nosotros en estos tiempos, en estos días, estamos comenzando recién un debate sobre la autonomía municipal, obviamente relacionado a la reforma de la Constitución Provincial del año 2025. Y bueno, la pregunta por ahí que se nos ocurría directamente para vos era, bueno, este proceso de autonomía municipal, ¿qué tanto puede contribuir a una mayor o a una mejor gobernanza metropolitana? Y en ese caso, bueno, ¿cuáles serían los aspectos a tener en cuenta para abordarla, ¿no? Sí, yo creo que la autonomía municipal es un tema que tiene distintas visiones o distintas perspectivas, diría yo. Yo creo que los municipios pueden tener mayor o menor autonomía en función del liderazgo que sean capaces de sostener. Desde mi punto de vista, siempre se dijo que la ciudad de Rosario no tenía autonomía municipal y en realidad yo creo que siempre la tuvo, o hace muchos años que la tuvo. Lo que le faltaba es una autonomía plena, es decir, Rosario fue capaz de llevar adelante, como menciona el libro, cantidad de procesos que muchas otras ciudades no se animaron a liderar. Lo que le faltaba en algunos aspectos, y eso se nota y lo dice también el libro, por ejemplo, en sostener una política de vivienda, a pesar de haber recurrido al BID, de haber sostenido un programa como el programa Rosario Hábitat, no fue suficiente. Lo que le faltaba a la ciudad para adquirir autonomía plena era recursos económicos, ¿no? Y creo que ahí está la clave. Ahora, los liderazgos para adquirir autonomía hoy también están muy vinculados a que los liderazgos que deben asumir las grandes ciudades van más allá de su territorio, es decir, que las ciudades hoy tienen el gran desafío de resolver temas que trascienden su ámbito territorial. Entonces, la autonomía bien pensada, desde mi punto de vista, debería tener esta visión, ¿no? No busco la autonomía para aislarme, sino que busco la autonomía para liderar un proceso en el cual empecemos a hablar de autonomías metropolitanas y no de autonomías solamente urbanas, porque en las autonomías metropolitanas es donde podemos potenciar el rol de no solamente las ciudades de mayor escala, sino también de las pequeñas ciudades. Ese creo que fue el aspecto más destacado o inteligente de la Ley de Áreas Metropolitanas que aprobó la provincia de Santa Fe, porque la ley está otorgando un nivel de autonomía a los municipios, hasta los más chicos, siempre y cuando se asocien en una entidad metropolitana. Es decir, si los municipios chicos aceptan esa asociación y se conforma una institucionalidad metropolitana, el gobierno provincial está dispuesto a otorgar mayores recursos para resolver los problemas que no puedan resolver en forma independiente. Entonces, creo que en ese sentido es, desde mi punto de vista, que hay que pensar la autonomía, no la autonomía para aislarnos, sino la autonomía para que justamente los lazos que establezcamos en los ámbitos supralocales nos sirvan para resolver los grandes temas que necesitamos resolver. Así que creo que el gran desafío es justamente no pensar que la autonomía sirva para que cada municipio arme su propio proyecto, sino que la autonomía sirva, y en el caso de Santa Fe, para liderar procesos compartidos.
Clarísimo, Mirta. Bueno, y en ese sentido, si alguien quiere hacer una pregunta en este momento, pasamos el micrófono, no hay ningún problema, si no luego abrimos para las intervenciones. En ese sentido de los proyectos, Laura, quería preguntarte, el otro día intercambiando algunas palabras con respecto al libro, me decías de, bueno, lo importante que es estar preparado para un gobierno local, un gobierno provincial. Mirta hace referencia a eso en el libro. Quería preguntarte un poco, bueno, si podías profundizar sobre eso y también la importancia de los vínculos y de estar estrechamente en contacto con organismos internacionales, ¿no?, de financiación. Mirta, te voy a pedir el favor de pasar el micro. Gracias. Bueno, sí, un poco también en representación del colegio, lo que estamos tratando de hacer es, por todo esto que explicábamos antes, por las dificultades en la consecución, digamos, de las ideas, es de qué manera poder aceitar mejor y organizar mejor algunos recursos que existen, ¿no? Se entiende que según la complejidad, según los equipos técnicos, no se puede diseñar todo. Sin embargo, estas instancias como esta que estamos desarrollando ahora, en donde hay una posibilidad de intercambio de opiniones, donde hay una posibilidad de generación de algún mecanismo pleno, de alguna forma, esto que estamos conversando está recorrido en el libro, pero también lo estamos recorriendo nosotros por nuestro lado, a nivel local, que es la generación de concursos, el tipo de consultas públicas como se está haciendo, el apoyo que particularmente el colegio se está dando tanto a los procesos de Santa Fe como los procesos que intentamos dar a los procesos de Santa Fe, a los procesos de Santo Tomé, me parece que son importantes porque hay mucha inteligencia territorial, tenemos muchos arquitectos, tenemos mucha gente que trabaja, que está formada, y hay como un venteo de energía muchas veces, ¿no? Que creo que es una cuestión a mejorar. ¿Qué pasa cuando tenés el proyecto o cuando generaste la discusión previa? Y a lo mejor el camino se allana un poco, no digo que sea fantástico, pero se allana un poco porque ya se discutió, ya participó la población o participó en algunas instancias, ya tenés un colectivo de profesionales que dio su opinión, las propias universidades integradas. Ahí me parece que hay un saltito y que, como vos decías antes, Eugenio, cuando hay una posibilidad se sabe qué hacer, ¿no? O sea, cuando hay una aparición de un recurso X, ¿no?, se sabe qué hacer o se sabe más o menos hacia dónde avanzar. Obviamente, estos son términos más genéricos, pero creo que tanto en la experiencia local como en la experiencia de Rosario y en la experiencia de Buenos Aires, en muchas experiencias se ve posible. Y lo que decías respecto de lo internacional, ¿no? O sea, la posibilidad de pertenecer o participar en instancias internacionales, uno cruza con otras experiencias, compara, toma buenas ideas. También aparecen cuestiones nuevas. Santa Fe está desarrollando toda la discusión de entornos ribereños que creo que es medio inédito. Nosotros tenemos 70% de territorio de agua, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí hay instancias interesantes y que de alguna forma elevan la vara en el sentido de decir, bueno, ¿qué es lo que hoy se está discutiendo, ¿no? Porque uno tiene en la gestión, tanto en la gestión como estamos haciendo nosotros del colegio, en la gestión del propio municipio, de la propia comuna, bueno, quedas muchas veces enganchado en discusiones que son necesarias, pero que hacen perder ese norte, ¿no? Lo que hablábamos de una visión integrada, general, sobre la ciudad y consensuada, con las dificultades que eso conlleva. Gracias, Laura. Bueno, recién mencionabas las características de nuestra región y la cantidad de agua, convivimos con agua. Graciela, bueno, en tu trayectoria, en tu trabajo, mencionás la idea esta de Santa Fe como una ciudad humedal. Nos gustaría que puedas profundizar un poco en ese concepto de ciudad humedal y que también nos digas si es posible este debate que muchas veces se genera del cuidado ambiental, el crecimiento urbano compatible con el desarrollo económico, ¿no? Muchas veces son temas que nosotros tomamos y discutimos y bueno, queríamos aprovechar tu presencia también como para que nos comentes sobre estas ideas. Sí, gracias. Creo que justamente reconocer a Santa Fe como ciudad humedal implica reconocer que el agua es un componente estructural de nuestra ciudad, justamente para empezar a hablar. Entonces, bueno, como componente estructural, ¿cómo podemos, digamos, pensarla
convivir y no quizás y que forme parte de nuestra vida, de nuestra planificación. Es la condición que ha modelado históricamente a la ciudad y de pronto, bueno, ciudad, territorio y sistema natural es un conjunto, digamos, que debemos tener en cuenta, que no es un soporte pasivo, sino que justamente es con el cual interactuamos y bueno, y a partir de ahí los distintos proyectos. Bueno, desde las líneas de investigaciones que llevamos adelante, ¿qué podemos decir? Comprender estos problemas que están asociados con el agua, como las inundaciones, las expansiones urbanas, los espacios rurales, ¿no? Las expansiones urbanas sobre áreas de riesgo, la fragmentación de los ecosistemas de alguna manera, o la presión sobre los espacios rurales, no pueden abordarse de una manera que sea sectorial, sino que justamente forman parte de la ciudad y del conjunto del aglomerado, del área metropolitana. Justamente pensar el sistema hídrico como sin jurisdicción, me parece que una de las primeras cuestiones que a veces lo decimos, la planteamos, pero que en los instrumentos no termina de aparecer. O sea, la instalación, la urbanización se desarrolla de una manera que no termina de ser compatible con los sistemas naturales y en este caso con el sistema del agua. Eso me parece que es uno de los primeros, de las primeras cuestiones que debemos o que tenemos que considerar. Y la cuestión de la interjurisdiccionalidad, como Mirta lo plantea, el pensar en la ciudad ampliada, bueno, es uno de los tantos desafíos. Compatibilizar el crecimiento urbano, la preservación ambiental, el desarrollo económico implica abandonar esa idea de que los objetivos no necesariamente son contradictorios, que la planificación contemporánea demuestra justamente que esa competitividad de las ciudades depende cada vez más de la calidad de estos ecosistemas y que justamente en vez de verlo como una cuestión negativa, es que debemos, pienso, adaptarnos a estos escenarios que a veces son de incertidumbre, pero que necesitamos tener una posibilidad de planificar de una manera como ambientalmente estratégica. Pienso. Vos, Graciela, estuviste trabajando en el proyecto de Parque Agrario, ¿puede ser? Sí. Bueno, un proyecto impulsado por Miguel, hoy que hicimos mención. No sé si tenés algún comentario para hacer. Me parece que es un buen proyecto como para tomar de referencia y como para también tener en cuenta en lo que se viene, ¿no? Bueno, justamente en los mismos años, el año 2017, venimos trabajando sobre la cuestión de leer el espacio de expansión urbana que implica pensar de una manera metropolitana ya desde el año 2014, pensando justamente en por qué la expansión, nuestras ciudades de Santa Fe, la ciudad central, se expandía sobre espacios de producción hortícola, justamente los espacios más ricos y que dependen de que definen la agricultura de proximidad, justamente. Entonces, bueno, a partir de estas vinculaciones llegamos con estas propuestas justamente al Ministerio de la Producción y en ese momento, bueno, se da como una sinergia realmente, un encuentro entre unas ideas que circulaban, sobre todo sobre la academia, sobre inquietudes de investigación, y también una intención, hubo una conjunción de
una intención del propio gobierno provincial en un interés sobre esos espacios. Entonces, en eso surge, también había una inquietud cuando iniciamos la investigación en poder entender dónde estaban los espacios agrícolas, más allá de nuestros mapeos a manos que íbamos haciendo, sino encontrarlos. Bueno, estas conversaciones después fueron dando lugar apareció el RUP, se creó el RUP, o sea, empezamos a poder conectar parcela con productor y poder leer sobre un territorio, entendiendo que si no teníamos territorializadas dónde estaban esas huertas, esas quintas, no podíamos planificar el territorio, era muy difícil, entonces vincular un productor con una parcela era empezar a construir un plano, era un plano metropolitano, y bueno, en eso fuimos combinándonos y... Bueno, cuando surge el proyecto, la idea de pensar el parque agrario como figura de protección de ciertos espacios, en la investigación también, lo podemos conversar en un espacio de gestión, lo cual a partir de un proceso de transferencia, de vinculación con el gobierno, pudimos construir ese proyecto conjuntamente, porque el propio ministerio, en ese momento estaba Alejandro Marengo en esa conducción desde el ministerio, trabajando conjuntamente con nosotros en proyectos participativos, hicimos un montón de talleres y bueno, realmente fue muy interesante poder vincular las dos cuestiones y que el proceso sea rico. Se llegó a pensar en una ley de parques agrarios para poder proteger esos espacios, no llegó a consolidarse, pero de alguna manera también con la mirada en el proyecto de Rosario que había trabajado sobre ese comercio de proximidad, sobre esa protección de las huertas urbanas y recuerdo la palabra proximidad porque hoy la nombraste y realmente me parece que es un instrumento, una figura que podría retomarse y me pareció que la universidad en ese sentido era una buena alianza para poder trabajar en conjunto. Me pareció una experiencia muy positiva. Sí. Creo que el ordenamiento territorial estamos en un momento, digamos, especial para intentar comprenderlo y reflexionarlo, porque bueno, queda consagrado en la Constitución, ¿no? Esta intención y la provincia que en coordinación con los ámbitos municipales y regionales promueve una política integral de planificación para justamente alcanzar la equidad entre los territorios urbanos, periurbanos y otros objetivos que se propone, como fortalecer a los municipios pequeños e intermedios, alcanzar desarrollos integrados y sustentables, regular el acceso al suelo. También habla de la función social y ambiental del suelo, lo cual nos parece un elemento, digamos, estructurante en términos de pensar el ordenamiento territorial. Creemos que básicamente, si hablamos de ordenamiento territorial, nos podríamos hacernos tres preguntas. ¿En qué territorio estamos? ¿Qué territorio queremos construir? ¿Y qué instrumentos tenemos para poder alcanzarlo? Esto implica, por supuesto, la construcción de consensos y de acuerdos, no solo para pensar en las funciones del suelo urbano, sino también qué deseamos y con qué herramientas contamos para articular los intereses diversos que presionan e intencionan el suelo. Nosotros entendemos que el ordenamiento territorial no puede separarse tampoco de los niveles intermedios. El desafío justamente tiene que ver con la institucionalización de los niveles intermedios, de entender que las regiones y las áreas metropolitanas son escalas legítimas
para planificar y gestionar sus propias políticas y conducir sus propios desarrollos. Justamente el ordenamiento territorial hay que materializarlo y la gobernanza de las áreas metropolitanas hay que construirla para que tengan capacidad, ¿no?, y autonomía para articular gestiones y procesos. Nosotros firmamos un acuerdo con el ECAM, participamos del Foro de Concejales del Área Metropolitana y presentamos justamente las investigaciones académicas, presentamos el proyecto del Sistema Provincial de Ordenamiento Territorial, el proyecto de ley que volvió a tener discusión, un proceso que justamente conllevó mucho esfuerzo político para su construcción, porque entendemos que es fundamental entender que la sumatoria de planes urbanos locales no alcanzan, porque no contemplan la complejidad provincial ni sus numerosas aristas económicas, sociales, de disponibilidad técnica y demás. Hay muchos municipios y comunas muy pequeños que no responden a un área metropolitana propiamente, sí algunos nodos, y que no cuentan con recursos económicos, con recursos técnicos, con capacidades instaladas de financiamiento y tampoco de instrumentos para la gestión del suelo. Nosotros entendemos que sin capacidades técnicas instaladas en los municipios no es posible el ordenamiento territorial. Creo que ahí hay un punto en el que como academia nos tenemos que parar, digamos, en sostener la posibilidad de autonomía de esos municipios para poder hacer sostenible procesos en el tiempo, ¿no? Eso nos parece como importante porque los planes se pueden tercerizar, esto queda claro, me parece en la experiencia de Rosario, Mirta, los planes se pueden tercerizar, pero ¿cómo se sostienen si no hay capacidades instaladas, ¿no?, desde en los municipios? Bueno, Jimena, muchas gracias. No sé si te corté. ¿Te corté? No, lo último que quería decir que muchas de las herramientas que aparecen en tu libro, Mirta, son las herramientas que el proyecto de ley está impulsando. Por eso nos parecía importante traerlas para conocerlas, para reflexionarlas y porque la participación social y las instancias de debate son importantes para que podamos tener una ley que instrumentalice de alguna manera y legitimice esas herramientas. Gracias, Jimena. Perdón por haberte cortado. No, por favor. Bueno, como para finalizar esta parte del conversatorio y antes de abrir el micrófono, una última pregunta para Mirta, a modo de imaginar, si se quiere, pensando en los próximos años, no sé, imaginemos 2040, 2050, queríamos pedirte que te animes a decir 3 o 4 puntos a tener en cuenta para una agenda metropolitana para alcanzar ese objetivo de integración y de desarrollo metropolitano. También queríamos agradecer a Emilio, que ahí se está despidiendo. Perdón, Emilio, que no te saludamos antes. Bueno, él fue intendente de la ciudad de Santa Fe, para nosotros muy importante que esté aquí presente. Y bueno, Mirta, no sé si te animás, ya estoy como el periodista que te hizo la entrevista hoy, que te preguntaba sobre Santa Fe, pero bueno, queríamos aprovechar la ocasión. Bueno, yo creo que las ciudades y las regiones pueden tener muy buenas ideas, pero con eso no basta. Creo que hace falta, como decía Jimena, institucionalidades para sostenerlas, y esas institucionalidades se pueden sostener con equipos técnicos. Creo que hace falta que en cada espacio reforzar el ECAM, por ejemplo, como institucionalidad metropolitana, pero también aportarle los equipos técnicos necesarios para que pueda hacer el trabajo que hay que desarrollar, en la inmensa tarea a desarrollar.
Y en cuanto a los municipios, creo que la relación entre la ciudad central y los municipios nunca puede ser de subordinación. Me parece que la forma de relacionarse, siempre la ciudad cabecera tiene que ser sumamente generosa y humilde en esa relación. Creo que justamente el gran acierto de la ley que impulsó Miguel Lifchitz de conformación de los entes metropolitanos fue poner a todas las ciudades en un mismo nivel, a todas las localidades. Tienen el mismo voto la localidad pequeña que la ciudad central. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque creo que hace a la posibilidad de generar un proyecto colectivo. Entonces, el gran desafío es poder generar desde el ECAM y uniendo a todas las localidades, compartir una agenda común de temas, poder pasar del plano de las ideas al plano de la acción, ¿no? Poder concretar. Yo siempre digo que cuando uno llega a los organismos internacionales, el BID, el Banco Mundial u otras opciones que puedan existir, son tantos los requerimientos de esos organismos internacionales para otorgar financiamiento que si el organismo, por ejemplo en el caso del ECOM en Rosario, poder acceder a 4 financiamientos del BID, implicó una tarea gigantesca. Y esa tarea tiene que ver con tener proyectos, tener esos proyectos concertados, tener un avance importante en el desarrollo de esos proyectos, porque si no, en el momento que se da la oportunidad del financiamiento, no hay tiempo para desarrollar todo lo que hay que desarrollar. Entonces, creo que muchas veces se piensa que ¿para qué pensar en grandes proyectos si no tenemos los recursos para llevarlos adelante? Y yo creo que es al revés. Hay que tener un abanico muy importante de proyectos para que en el momento que se da la oportunidad del financiamiento, estar a la altura de poder ser objeto de esa oferta, poder presentar el proyecto oportunamente, porque los tiempos son muy acotados, porque se compite con otras ciudades o con otras áreas metropolitanas. En el caso del programa DAMI, que era un programa a nivel nacional, el programa reunía y trataba de fortalecer a todas las áreas metropolitanas del país. Y sin embargo, el ECOM pudo obtener 4 financiamientos del BID porque rápidamente pudimos presentar los proyectos y acceder a ese financiamiento porque podíamos comprometerlos a ejecutarlos en el tiempo que el organismo demandaba, ¿no? Entonces, esa es la otra recomendación. No esperen tener los recursos, aceleren el desarrollo de proyectos y de iniciativas porque en algún momento, si aparecen los recursos, esos proyectos tienen que estar desarrollados. Bueno, Mirta, muchas gracias. Tenemos más preguntas, pero ya estamos recontra excedidos del tiempo. Si alguien quiere hacer algún comentario, hacer alguna pregunta, ahí... Gracias. Sí, justamente como se lo ha nombrado en algunas ocasiones, quería contar un poco cuál es yo soy coordinadora del ente del área metropolitana de Santa Fe, junto con mi compañera Florencia Pinati. La verdad es que hemos hecho una militancia del ordenamiento territorial este año, así que quería mencionarlo. Hemos estado reunidas con el Colegio de Arquitectos, con las universidades, tratando de establecer lazos con el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, con el senador Paco Garibaldi, y hemos encontrado estos apoyos para poder trabajar sobre este tema y sobre todo poder contagiar a las localidades del área metropolitana. Entiendo y comparto cuando decían que no es que estamos en cero, pero sí es cierto que no es el caso obviamente de Rosario, ni mucho menos, que hay muchas localidades pequeñas, tiene 28 localidades el área metropolitana, que les es muy difícil acceder a los recursos técnicos para sostener un plan de ordenamiento territorial desde lo económico y que por ahí, bueno, nos encontramos también en una situación política y económica del país en donde las prioridades para los intendentes y presidentes comunales
al menos las que nos cuentan, son otras, digamos, están muy en el día a día, sin recursos. Nosotros desde el ECAM tampoco tenemos equipos técnicos, así que un poco expolió Jimena lo que yo quería decir, que es que sin equipos técnicos es muy difícil construirlo, por eso buscamos estos aliados en el colegio, en las universidades, en el ministerio, con el senador, para poder llevar adelante y contagiar de esta mirada metropolitana a los intendentes y presidentes comunales. Contagiarlos y que puedan comprender la importancia de tener un plan de ordenamiento territorial. Justamente, por ejemplo, pongo un ejemplo, el fenómeno del Niño ha sido justamente algo para contagiarlos en este sentido, porque les decíamos, bueno, si ustedes tienen sus ciudades planificadas, se van a ver mejor parados ante este tipo de fenómenos climáticos y van a saber, bueno, cómo actuar o dónde tener la población, digamos, que no pueden tenerla sobre la ribera, bueno, etcétera. Tienen que tenerlo ordenado. Bueno, fue una de las maneras que encontramos también, y que aparte también nos dijeron, obviamente, desde Protección Civil, que era necesario justamente contagiarlos desde ese lugar. Como esto, bueno, un montón de otras cuestiones, y me quedo también con lo que señalaban de autonomía municipal, de poder trasladar esto de que autonomía municipal no significa mirarnos el ombligo, sino al contrario, establecer la colaboración y políticas colaborativas con nuestros colegas, digamos, otros intendentes y presidentes comunales. No estamos en cero, pero es todo un desafío para nosotros y el proceso es largo y bueno, esperamos contar con todos. Gracias. Bueno, en todo caso damos por finalizado el conversatorio. Por supuesto, muchísimas gracias Laura, Graciela, Jimena, por supuesto Mirta. Espero que te hayas sentido cómoda, que se hayan sentido cómodas en esta instancia. Para nosotros muy enriquecedor todo el proceso y ni hablar el conversatorio y la presentación del libro. En nombre, si se quiere, del colegio, me animo a decir, y de Demos, agradecerles a todos la presencia, el haber venido hasta aquí, el haber estado hasta más de las 20 horas aquí escuchando muy atentamente, y por supuesto lo convocamos a todos a seguir trabajando en conjunto, a acercar sus ideas, sus proyectos, sus críticas al Centro de Estudio Demos para seguir construyendo ideas, propuestas que mejoren la calidad de vida, en definitiva, de todos los santafesinos. Muchísimas gracias.